Mendoza, magíster en Ciencias de la Computación e Ingeniero Civil Informático, y en este segundo video vamos a ir viendo otros temas relacionados con algoritmos. Acompáñennos. Bueno, ya en el video anterior revisamos principalmente el concepto de algoritmo, sus principales características, tipos y vimos las fases de la creación de un programa. Ahora es momento de pasar a ver otros temas relacionados con los algoritmos. Primero, vamos a ir viendo qué tipo de datos podríamos tener presente en un algoritmo. Bueno, primero vamos a definir el concepto de dato, el cual corresponde a información en bruto, es decir, un tipo de información no elaborada, a partir de la cual nosotros luego vamos a poder, por medio de operaciones, transformar en información. En general, los datos corresponden a valores sin características asociadas y por lo tanto tienen asociado un tipo con el cual nosotros vamos a poder luego trabajar. Los datos en general son clave para que un computador pueda llevar a cabo el procesamiento a través de las memorias como también el procesador como tal. Los tipos de datos que nosotros podemos tener desde el punto de vista general son básicamente datos simples, es decir, datos que no son compuestos o complejos, que son las estructuras atómicas que podríamos llegar a tener y que corresponden a datos principalmente de tipo numéricos, de tipo lógicos y de tipo alfanuméricos. Por otra parte, podemos tener también datos estructurados que son más complejos y que son incluso combinación de los anteriores. Principalmente esto viene reflejado en lo que son los arreglos, los registros y los archivos. Vamos a centrarnos principalmente en estos videos en los datos de tipo simple. Los datos de tipo simple, por lo tanto, básicamente van a ser los que vamos a mencionar a continuación. Los numéricos que corresponden a datos de tipo entero o de tipo real. Los datos de tipo entero básicamente corresponden a números positivos y negativos, los cuales no incluyen decimales. Por ejemplo, menos 8, menos 5, 10, 1000, etc. Mientras que los datos de tipo real son aquellos que tienen asociado números decimales. Por ejemplo, 3,14, menos 2,5, entre otros. Los datos lógicos son aquellos que principalmente son asociados a dos valores posibles, o verdadero o falso. Y son el resultado de una comparación que nosotros podemos hacer de los otros datos que mencionamos, que son los numéricos y los alfanuméricos. Principalmente, estos datos los vamos a utilizar cuando nosotros estemos evaluando una determinada condición o situación en la cual sea necesario establecer un valor de verdad. Y por último tenemos los datos de tipo alfanuméricos o también llamados strings, que corresponden a una secuencia de caracteres alfanuméricos, es decir, combinaciones de letras, números y caracteres especiales que son utilizados principalmente en situaciones en las cuales nosotros tenemos que almacenar información como por ejemplo un correo electrónico, el nombre de una persona, el nombre de una ciudad, entre otros. Las letras minúsculas obviamente se considera de la A a la Z, las letras mayúsculas de la A mayúscula a la Z mayúscula, los dígitos del 0 al 9, y caracteres especiales como por ejemplo el signo de exclamación, el arroba, en este caso el símbolo del gato, almohadilla, como quieran llamarlo, el símbolo de precio, porcentaje, entre otros. Para los efectos de algoritmo, principalmente nosotros vamos a utilizar variables de tipo numérico o alfanumérica. El concepto de variable lo vamos a definir en unos minutos más. Los identificadores forman parte también de cómo nosotros podemos reconocer los datos en un programa, principalmente cuando estos son guardados en contenedores que se llaman o variables o constantes. Un identificador, por lo tanto, entonces, corresponde a una serie de caracteres que van a poder permitir reconocer dentro de la memoria de un computador un dato determinado que es guardado. Por ejemplo, nosotros podríamos asignar para un número un identificador que se llame nota, un valor numérico para el área, lo mismo para el precio total, para un root identificador de una persona también, etc. Ahora, en general los identificadores deben seguir ciertas reglas, como por ejemplo, siempre tienen que comenzar con una letra, no pueden comenzar ni con un número ni con algún símbolo especial.
no deben contener espacios en blanco. Es decir, yo no puedo tener un nombre de un identificador como por ejemplo total espacio compra o nombre espacio persona. ¿Ya? Los dígitos y caracteres especiales como el subrayado o guión bajo están permitidos después del primer carácter. Y de hecho nos pueden servir para unir palabras. Por ejemplo, si mi variable se llamara nota-final, podríamos utilizarlo. No se emiten signos de puntuación ni acentos, ya ni la tilde, ni la ñ, ni el punto, porque este tiene otro significado en programación. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos válidos y no válidos, como pueden darse cuenta. Vamos a pasar ahora a explicar el concepto de variable. Y aquí siempre hacemos una analogía en los cursos cuando explicamos este tema, y es que las variables vienen haciendo como una especie de cajitas o contenedores donde nosotros guardamos datos para no perderlos dentro de un algoritmo. ¿Ya? Estos datos son guardados de manera temporal y pueden cambiar su valor en la medida que sea necesario. Se debe tomar en cuenta, sí, que la variable no es el dato como tal, sino que es el área de la memoria en donde se va a contener o guardar un dato. Entonces, a cada variable, por lo tanto, el computador le asigna una dirección de memoria con la cual puede reconocerse. Haciendo una analogía, es como si nosotros viéramos los casillos o lockers que existen, ¿no es cierto?, en un supermercado, en un colegio, en una institución, en lo cual cada uno de estos casilleros tiene un número con el cual se puede identificar y la persona que obviamente tiene la llave es la única que puede acceder a lo que está dentro de esa caja contenedora. Las variables siempre van a estar disponibles durante la ejecución de un programa, en general. Entonces, para cada variable nosotros tenemos que especificar siempre 3 elementos: el tipo, el nombre y el valor. El tipo siempre va a corresponder al tipo de dato asociado, relacionado con el dato que guarda. Por ejemplo, un número entero o real, un dato alfanumérico o de tipo string, cadena de caracteres, booleano, es decir, con valor de verdad, verdadero o falso, entre otros. Un nombre con el cual nosotros podemos identificar básicamente las variables dentro de un programa, que corresponde al identificador. Y el valor que está asociado a el dato como tal que guarda la variable. Y esto muchas veces tienen que definirse en un comienzo, incluso antes de poder llevar a cabo o algunas operaciones. Esto es lo que se conoce como la inicialización, que vamos a ver luego en otros videos con ejemplos. Ya, en este curso solamente vamos a ver variables de tipo numérica y alfanumérica y también las lógicas en algún momento. Ya, para hacer la asignación, es decir, entregarle un valor a una variable, nosotros ocupamos o el símbolo del igual o el símbolo de la flecha hacia la izquierda, que es el que utilizan muchas veces los libros, incluso el software Psign. Los tipos de variables, por lo tanto, entonces, son de tipo numérica, alfanuméricas y las variables de tipo lógica, que son las que acabamos de mencionar acorde a los tipos de datos. Las constantes, por otra parte, a diferencia de las variables, están asociados a datos que no van a cambiar su valor durante todo un algoritmo o durante el desarrollo de un proceso. Y están asociados normalmente a valores matemáticos por los cuales nosotros podemos reconocer, por ejemplo, el valor de pi, el número o sea, el valor del IVA, un ángulo recto, el número e, entre otros. ¿Ya? Los operadores, por otra parte, corresponden a los elementos que nosotros utilizamos para poder trabajar o manipular los datos. Y estos están asociados principalmente a los siguientes tipos: aritméticos, alfanuméricos, lógicos y los relacionales. Los operadores aritméticos están asociados principalmente a las operaciones matemáticas que nosotros podemos llevar a cabo sobre datos de tipo numérico, es decir, entero o real. Y estos son los que aparecen en la tablita: la suma, la resta, multiplicación, división, el mod, que es el módulo o resto de una división. Por ejemplo, si yo divido 12 dividido 5, sabemos que es 2 y con resto 0. Entonces el 0 es el mod. Y el div es el cociente de la división entera. Es decir, si yo divido 16 dividido div 4, el resultado es 4. Si yo divido, por ejemplo, 15 dividido 4, el resultado del div es 3. Solamente considera la parte entera. Y el exponente, que está asociado a la potencia.
Los operadores alfanuméricos, básicamente el único que vamos a utilizar en programación es el operador de la concatenación que se relaciona con el más. Por ejemplo, si yo tengo pseudo más código, la concatenación es la unión de estas dos palabras en una sola. Ojo, si yo tengo con comillas doble un número, pasa a ser un dato de tipo alfanumérico. Y además tenemos la prioridad de los operadores. En este caso, como pueden darse cuenta, la prioridad siempre la van a tener los paréntesis a la hora de resolver una expresión. O un conjunto de operaciones que están definidas con los datos. La exponenciación, luego la multiplicación, división y el mod, y finalmente la suma y la resta. Las expresiones entre paréntesis siempre se evalúan desde los paréntesis que están más adentro hacia los que están más afuera. Y el orden de prioridad entonces de los operadores que están en la misma jerarquía siempre va a ser el desempate de izquierda a derecha. ¿Ya? Acá se plantean algunos ejercicios para que puedan resolver. Y luego entonces ahora pasamos a ver los operadores relacionales. Los operadores relacionales están relacionados principalmente con la comparación que nosotros podemos hacer de determinados valores para poder determinar, por ejemplo, el orden en que se encuentran, si alguno es mayor o menor, o algún criterio que nosotros podemos establecer. Los operadores en este caso relacionales son el mayor, el menor, mayor igual, menor igual, el igual que y el distinto, cuyos símbolos aparecen acá junto con un ejemplo. Los operadores relacionales, por lo tanto, nos sirven para hacer comparaciones, principalmente considerando números y también texto. Si nosotros vamos a comparar texto, tenemos que seguir las siguientes reglas. Comparar siempre uno a uno de izquierda a derecha. Si son de diferente longitud, pero exactamente iguales hasta el último carácter del más corto, entonces el más corto es el menor. ¿Ya? Si son dos datos iguales de tipo texto, aquellos que van a tener la misma longitud y el mismo contenido. Las letras, a medida que avanzamos de la A a la Z, van siendo de mayor valor. ¿Ya? Las letras minúsculas siempre tienen mayor valor que las mayúsculas. Y eso tiene que ver por el sistema de codificación ASCII, en el cual se establece que las letras A minúscula a la Z minúscula son mayores que las letras A mayúscula y Z mayúscula, en general, el resto de las letras. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos presentados. Los operadores relacionales tienen el mismo nivel de prioridad en su evaluación. Bueno, acá hay algunos ejercicios propuestos, si quieren después pausan el video y los resuelven. Bien, para los operadores de tipo lógico están relacionados principalmente con el álgebra de Boole y principalmente están relacionados con comparaciones que nosotros podemos establecer o situaciones en las cuales nosotros establecemos un valor de verdad, es decir, verdadero o falso. Los principales operadores que tenemos acá son el OR, el AND y el NOT. El OR, llamado disyunción o suma lógica, el AND, que es el producto lógico o conjunción, y la negación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El O disyunción es un operador binario que afecta a dos operandos, que dice que la expresión va a ser verdadera cuando al menos uno de sus proposiciones es verdadera. Por ejemplo, estudiamos o vamos al estadio. Entonces, la tabla de verdad con las posibles combinaciones para dos proposiciones P y Q quedaría de la siguiente manera. Verdadero o verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero o falso, el resultado es verdadero. Falso o verdadero, el resultado es verdadero. Y falso o falso, el resultado es falso. Para el operador AND, que es la conjunción, dice que dado dos expresiones, el resultado es verdadero cuando ambas son verdaderas. Por ejemplo, si es verano y hace calor, vamos a la playa. Sean P y Q dos expresiones, la tabla de verdad acá podemos ver que está asociado a los siguientes resultados para estas dos proposiciones. Verdadero y verdadero, resultado como verdadero. Ojo, recuerden que verdadero corresponde también al 1 del punto de vista del lenguaje binario y el falso corresponde al 0. Verdadero y falso da como resultado falso, falso y verdadero falso, y falso da como resultado falso. Y el operador noto de negación es cambiar el estado lógico de una expresión pasando de verdadero a falso y viceversa. Por ejemplo, está lloviendo hoy, su negación sería no está lloviendo hoy. Vamos a ver la tabla de verdad para una proposición P. Si es verdadero entonces pasa a falso y si es falso pasa a verdadero.
Los operadores lógicos tienen un orden de prioridad, primero el NOT, luego el AND y luego el OR. Los operadores en general siempre tienen un orden de prioridad en resumen, que es el que vemos en la tabla. Primero el paréntesis, luego la exponenciación, luego las operaciones de punto, multiplicación, división, div, mod y la negación, el NOT. Luego la suma, la resta, el AND y finalmente todos estos en el mismo orden de prioridad, los operadores relacionales y el OR. Bueno, acá se plantean otros ejercicios para que puedan resolver también relacionado con operadores lógicos. Las expresiones, vamos a continuar acá, están relacionadas principalmente a la combinación que nosotros podemos hacer de constantes, variables, símbolos, paréntesis y otros para obtener resultados. Y estos son guardados en variables. Las variables también pueden guardar, aparte de los datos, expresiones. Cada expresión va a tomar un valor dependiendo, en este caso, de las variables y constantes aplicadas y las operaciones que se definen. Las expresiones entonces, por lo tanto, nosotros las podemos tener del tipo aritmética, como por ejemplo x más y entre paréntesis por z por 4,15 más x. O bien alfanuméricas, por ejemplo, si tenemos en n Juan y hacemos la concatenación don más n, obtenemos el resultado don Juan. Relacionales, por ejemplo, relacionados con comparación de valores. A más 3, A es una variable, 3 acuérdense que es una constante, mayor que B menos 2. Y lógicas, principalmente con el uso de los operadores lógicos. Por ejemplo, A más 3 AND o ilógico B menos 5. Bien, entonces en este video principalmente presentamos los conceptos relacionados con la estructura de un programa asociado a tipo de datos, variables, constantes, operadores y expresiones. Dejo algunas preguntas acá de reflexión para que ustedes se puedan hacer. Bien, ahí está mi correo de contacto y entonces de esta manera, presentando bibliografía sugerida, damos por terminado este video 2. Nos vemos en el siguiente.